Hola a todos, el día de hoy vamos a hablar un poco sobre las acciones constitucionales como parte de la asignatura de Derecho Constitucional del programa de Derecho de la UNAD. ¿Por quién les habla? Lice de Estrada. Las acciones de constitucionalidad son mecanismos de protección de derechos individuales y colectivos y tienen una protección constitucional. Recordemos que esto fue uno de los grandes logros que trajo consigo la Constitución de 1991. ¿Cuáles son? Entre las principales acciones de constitucionalidad tenemos la acción de inconstitucionalidad, también conocida como acción de inexequibilidad. Es una acción pública que le confiere la facultad a los ciudadanos para demandar ante la Corte Constitucional actos legislativos que contravengan la Constitución política. Eso está reglamentado en los artículos 241 y 242 de nuestra Constitución, en el cual dice: todo ciudadano en ejercicio tiene derecho a ejercer la acción de inconstitucionalidad cuando considere que determinada ley o decreto con fuerza de ley contraviene la Constitución nacional. Todo esto que busca proteger la supremacía de la Constitución, amparada por el artículo 4, que dice que la Constitución es norma de normas y en caso de que exista una discrepancia entre la Constitución y alguna ley, ¿quién debe prevalecer? La Constitución. ¿En qué casos procede? Cuando hayan actos reformatorios de la Constitución, cual sea que sea su origen, solo por vicios de procedimiento. También procede cuando hayan leyes tanto en su contenido material y cuando hayan decretos con fuerza de ley expedidos con fundamento en el artículo 341 de la misma norma. Ahora, ¿cómo se presentaría? ¿Qué requiere para presentar una acción de inconstitucionalidad? Primero es hacer la presentación personal ante cualquier notaría, despacho judicial, ante la Corte Constitucional, donde se exhiba el documento de identificación para acreditar la condición de ciudadano colombiano. Después se presenta por escrito y entonces debe contener el señalamiento de las normas acusadas como inconstitucionales, debiendo ser transcritas en su integridad, el señalamiento de las normas constitucionales que se consideran infringidas, las razones por las cuales dichos textos se estiman violados, el señalamiento del trámite impuesto por la Constitución para la expedición del acto demandado y la forma en que fue quebrantado, y la razón por la cual la Corte es competente para conocer de la demanda. Otro mecanismo que tenemos es el derecho de petición. Toda persona tiene derecho a presentar solicitudes ante las autoridades o ante ciertos particulares y obtener de ellos una pronta resolución sobre lo solicitado. Eso está regido por el artículo 23 de nuestra Constitución y hace parte de uno de los mecanismos de participación y control ciudadano. ¿Cuándo procede? Para reconocer un derecho, para que se resuelva una situación jurídica, para que se le preste un servicio a quien lo solicita, para pedir información, para consultar, examinar y requerir copias de documentos, para formular consultas, quejas, reclamos, denuncias y para interponer un recurso. Recordemos entonces que el derecho de petición se puede presentar de forma escrita, oral, a través de cualquier medio idóneo para la comunicación o transferencia de datos. También se puede presentar y, en caso de que no se aporten todos los documentos e información requerida, la entidad debe notificar al peticionario que le faltan y cuáles son para que éste complete su solicitud. Si se presenta una petición oral, el peticionario pide que se le expida constancia de ello. Este deberá proferir de manera sucinta. Las autoridades podrán pedir algunas peticiones que se hagan por escrito y sin costo, salvo que una ley diga lo contrario. Y deben colocar a disposición de los solicitantes los formularios o instrumentos para que ellos puedan diligenciarlo. La mayoría de peticiones deben resolverse dentro de los 15 días siguientes a su recepción. Y las solicitudes de información, si se tienen 10 días para responder al peticionario. Otro mecanismo es el de habeas data.
Es un derecho fundamental que tiene toda persona para conocer, actualizar y rectificar toda aquella información que se le relacione con ella y que se recopile o almacene en bancos de datos. Está reglamentada por el artículo 15 de la Constitución Política y por la Ley Estatutaria 1266 del 2008. Su finalidad es salvaguardar ese derecho a la intimidad de las personas. Y hay tres formas de vulnerar el derecho a la intimidad. Primero, es la intrusión o intromisión irracional de la órbita que cada persona se ha reservado, la divulgación de los hechos privados y la presentación tergiversada o mentirosa de circunstancias personales. Por eso, el habeas data protege el derecho fundamental de toda persona a acceder a la información personal. Esto le permite conocer, actualizar, rectificar las informaciones que se hayan recogido sobre ellas en bancos de datos, particularmente lo que tenga que ver con información financiera, crediticia, comercial, de servicios y proveniente de terceros países. ¿Quién puede ejercer el habeas data? Los titulares, causavientes o sus representantes legales. Las entidades públicas o administrativas en ejercicio de sus funciones legales o por orden judicial. Y los terceros autorizados por el titular o por la ley. ¿Qué derechos protege? Pues protege respecto al titular de la información el derecho a su intimidad personal y familiar, por ejemplo, el derecho a su buen nombre, el derecho a conocer, actualizar y rectificar la información que se haya recogido en bancos de datos y archivos de entidades públicas y privadas, el derecho a la libertad, esto es el de informar y recibir información veraz e imparcial, y el derecho de acceso a su información personal. Otro mecanismo, y es uno de los más utilizados, es la acción de tutela. Este es un mecanismo constitucional de protección de derechos fundamentales que está consagrado en nuestra Constitución, en el artículo 86. Este, mediante un juez de la República, es un procedimiento preferente y sumario, y en el cual se ordena la inmediata protección de los derechos fundamentales. Puede ser ejercida por la persona natural o jurídica directamente afectada en sus derechos fundamentales, salvo en los casos de representación. También los personeros pueden interponer acciones de tutela cuando lo hagan a nombre de una persona que así lo solicite o cuando la persona esté en condición de indefensión. La acción de tutela se consagró para proteger los derechos fundamentales y pues debe cumplir con unos requisitos y una naturaleza fundamental. Primero son es que sean derechos fundamentales expresamente en el título 2 del capítulo primero de nuestra Constitución. Los derechos no fundamentales, pero que adquieren esa categoría por conexividad, los consagrados en los tratados y convenios internacionales que ratifiquen el Estado y los que tengan un carácter inherente a la persona humana y nuestros señalados en la Constitución. ¿En qué casos procede? Recordemos que la acción de tutela es un mecanismo subsidiario, es decir, procede cuando no se disponga de otro medio de defensa. Sin embargo, sí procede directamente cuando, primero, resultan vulnerados o amenazados los derechos constitucionales fundamentales, aun aquellos que no se encuentren textualmente en la Constitución, pueden invocarse aduciendo una conexividad con los derechos fundamentales para la acción u omisión de cualquier otra autoridad. No haya ningún otro medio que permita proteger el derecho, aunque es procedente la tutela en aquellas circunstancias en las cuales se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable, aun cuando existan otros medios de protección. Tercero, por acción u omisión de un particular en el caso que éste preste un servicio público o que cumpla funciones públicas. Y cuarto, cuando el actor se encuentra en situación de indefensión o subordinación respecto del titular contra quien se interpone la acción de tutela. El trámite de la acción de tutela se caracteriza porque es sumario, por lo cual también es corto y ágil. La acción de tutela se puede presentar tanto de forma verbal como escrita y no necesita un abogado para su presentación. Puede presentarse verbalmente en los siguientes casos: cuando el solicitante no sabe escribir, cuando sea menor de edad o cuando exista urgencia de protección.
Otro mecanismo que tenemos es la acción popular. Es un mecanismo de protección de los derechos e intereses colectivos y difusos. Es especial a lo relacionado con el ambiente sano, la moralidad, espacio público, patrimonio cultural, seguridad, salubridad, servicios públicos, libre competencia económica. Las acciones populares se caracterizan por poseer un carácter preventivo y restaurador de los derechos e intereses colectivos. Se hacen para evitar el daño contingente, hacer cesar el peligro, la amenaza, la vulnerabilización o agravio sobre los derechos e intereses colectivos o restituir las cosas a su estado anterior cuando fuere posible. Protege derechos e intereses colectivos relacionados con el patrimonio, la salud pública, la libre competencia. Procede cuando se reúnen los siguientes requisitos: la existencia de un interés o derecho colectivo que se encuentra amenazado o vulnerado, la acción u omisión de una autoridad pública o de particulares que amenaza o viola el derecho colectivo, y la acción de promoverse durante el tiempo en que subsista la amenaza o la vulneración del derecho o interés colectivo. Ahora, otro mecanismo que tenemos es la acción de grupo. Este es un mecanismo de protección de los derechos descrito en el artículo 88 de la Constitución, y el cual dice que son acciones interpuestas por un número plural o un conjunto de personas que reúnan condiciones uniformes respecto de una misma causa que originó perjuicios individuales para dichas personas. Esta busca garantizar la defensa y protección de los derechos e intereses de un número plural de personas y busca solicitar el pago de una indemnización por los perjuicios individuales que se les haya ocasionado a los integrantes de un grupo. ¿Esta qué derechos protege? Derechos subjetivos y considerados de interés colectivo: el goce de un ambiente sano, la moralidad administrativa, la existencia del equilibrio ecológico y manejo y aprovechamiento racional de los recursos naturales, la conservación de especies animales y vegetales, la protección de áreas de importancia ecológica, los ecosistemas situados en zonas fronterizas, el goce del espacio público, la defensa del patrimonio público, el patrimonio cultural, la seguridad y salubridad pública, el acceso a la infraestructura de servicios, el acceso a los servicios públicos, el derecho a la seguridad y prevención de desastres, los derechos de los consumidores y usuarios, entre otros. Ahora vamos a ver un caso y vamos a tratar entonces de resolver cuál de las acciones constitucionales que vimos anteriormente aplicaría. Entonces tenemos que 45 trabajadores al servicio de la Fundación Rayuela, entidad de utilidad común sin ánimo de lucro perteneciente al subsector privado del Sistema General de Salud, que aducen los empleados. El empleador, abusando de su posición dominante frente a sus trabajadores, ha afectado el equilibrio económico de la relación laboral que tiene con sus empleados, a quienes en forma inconstitucional, ilegal, injusta e incausada desde comienzos del año 2019 viene afectando sus derechos laborales al no cancelarles oportunamente sus salarios y demás factores salariales y prestacionales, alegando para ello carencia absoluta de recursos. El no pago oportuno de las acreencias laborales no puede ser sino tildado de inconstitucional, ilegal e injusto, por cuanto que el empleador no ha tenido en cuenta que con el incumplimiento de la obligación principal de los empleadores públicos o privados estaba y está afectando derechos fundamentales de la clase trabajadora. De otra parte, la Fundación para los años 2020 y 2021 se ha negado a incrementar los salarios de sus trabajadores, obligación que no solo debe cumplir por mandato de ley, sino también por mandato constitucional y por haberse obligado a ello en la Convención Colectiva de Trabajo vigente. Por ello, los integrantes de esta demanda, individualmente considerados, han sufrido graves perjuicios. ¿Ellos qué buscan? Están pidiendo que se condene en forma solidaria a las entidades demandadas a cancelar al grupo demandante la indemnización colectiva, compensatoria, monto de los salarios adeudados y lo correspondiente al incremento salarial para los respectivos años, así como las prestaciones sociales y extralegales, moratorias e indemnización a intereses moratorios a la más alta tasa permitida por la ley, sanción moratoria correspondiente por el no pago oportuno de salarios, un día de salario por un día de mora,
y los perjuicios morales causados por el no pago total y oportuno de sus salarios y prestaciones sociales, legales y extralegales, prima de riesgos, intereses a las cesantías, auxilio escolar, dotaciones, indemnización total e íntegra que debe ser equivalente a la sumatoria ponderada de las indemnizaciones individuales. Igualmente, se les condenará el pago de perjuicios irrogados por la no cancelación de las cotizaciones al Sistema General de Seguridad Social, Salud, Pensión y Riesgos Profesionales. Entonces, pensemos, ¿qué mecanismo de acción constitucional aplicaría para este caso en particular? ¿Será un derecho de petición, un habeas data, un habeas corpus, una acción de tutela, una acción de cumplimiento, una acción popular o una acción de grupo? Miremos qué datos tenemos. Están describiendo los hechos que generaron los daños, están identificando que hay más de 20 personas que son las afectadas, porque nos referían que eran 45 trabajadores. Están haciendo alusión que hay un conjunto de personas y que todos reúnen condiciones uniformes respecto de una misma causa que originó el perjuicio individual para dichas personas. Están buscando la defensa y protección de derechos e intereses de un número plural de personas y están solicitando una indemnización por los perjuicios individuales que se les ocasionó a los integrantes. Entonces, con estos datos, ¿qué podemos decir? Que sí, si respondiste que es una acción de grupo, estás en lo correcto. Acá vemos un ejemplo de cómo sería la estructura de la acción de grupo. Lleva los accionantes, el abogado titular, los hechos, las pretensiones, los perjuicios causados, cómo se identifican las personas integrantes del grupo, las pruebas, el fundamento constitucional, la competencia, los anexos. Bueno, esa fue la bibliografía utilizada. Muchas gracias y espero que hayamos aprendido un poco más acerca de lo que son las sanciones constitucionales como unos mecanismos de protección y defensa para nuestros derechos.